Primera parte de la sesión 74. Vamos a hablar de la mente arquetípica y las disciplinas de la personalidad. A disciplinarse. Esta sesión es relativamente larga en contenido, así que vamos a tener que dividirla en dos partes como es costumbre. Y vamos a hablar de la mente arquetípica, como ya dije, y la disciplina de personalidad. Para empezar, antes de entrar a los detalles que tengo, primero, no voy a llegar hasta la parte de la disciplina de personalidad, pero vamos a empezar a coquetear con lo que eso significa y luego en la siguiente parte vamos a expandir un poco más. Ahora, este es un buen momento para reiterar lo siguiente. Simplemente porque he notado la reacción inevitable de pensar que okay, este es el camino, Gabo. La ley del uno. Primero que nada, la ley del uno es simplemente un material que yo aprecio hablar e interpretar, pero yo no tengo la interpretación final. ¿Ok? Muchos de ustedes no van a leer los libros y lo entiendo. Sin embargo, no puedo en ningún momento decir que tomen esto como que si fuera la interpretación y puedan decir, sí, así es que funciona la ley del uno. Yo tengo una dirección muy particular y la abro aquí a todo el mundo para que sepan que mi inclinación es la parte de la ley del uno que habla de la unidad. A esto le llamamos la parte mística de Ra, o la explicación de la ley del uno. Más allá de los centros energéticos, más allá del tarot, más allá de pirámides, de ovnis, de encuentros cercanos, de entidades negativas y todo el resto, hay algo mucho más profundo que se llama el creador. Esa es mi único enfoque. El resto es, digamos, paralelo. O ni siquiera paralelo, pero secundario. Primero, el creador. El creador eres tú. Si no lo sabes, entonces tienes que saberlo. Así de simple, tienes que saberlo. Bueno, no tienes por qué saberlo, pero si estás aquí es porque estás coqueteando con la idea de despertar de la ilusión de separación. Y quiero aprovechar este momento para decir que hay una creencia fatídica, diría yo, porque realmente es lo que causa que la gente viva una vida siempre en desesperación, que es que yo tengo que sufrir para poder alcanzar ese conocimiento de que soy el creador. Hay una vergüenza enorme todavía en admitir que yo soy el creador, porque es el ego el que dice, no, yo no puedo ser el creador porque sería muy grande. Dios es muy grande. Bueno, si le quitamos a Dios del podio y simplemente lo ponemos aquí con nosotros, ¿sí? ¿Qué tal si Jesús es nuestro literal hermano? No alguien ahí en un pedestal. Entonces esto lo he visto bastante, que existe una especie de temor o vergüenza de admitir que eres el creador y todo esto, y por ende tenemos que sufrir y pasar por la destrucción del ego y todo esto que sigue siendo puesto como una especie de algo que es posible. Destruir el ego es como caerle a palos a una sombra. O sea, dale, haz lo que quieras. Y está bien, porque cuando la persona dice tengo que destruir mi sombra y le cae a palos a la sombra, todos nosotros nos vamos a quedar ahí esperando a que se dé cuenta que no hay nada que destruir. Lo que está viendo simplemente es una proyección de su ser. Eso es todo. Ok, con eso en mente puedo pasar a la primera pregunta, que no es la primera pregunta, porque la primera pregunta en realidad es, ¿puedes primero darme una indicación o el estado del instrumento? Y Ra le dice, está como se ha dicho anteriormente, por las últimas 6 o 7 sesiones ha dicho lo mismo, con algunas variaciones en términos de física, energía vital y todo esto. Así que no hay nada que explorar ahí. Sin embargo, la primera pregunta que tengo es la pregunta 2.
donde Don dice: antes de llegar al material nuevo, en la última sesión parece que hubo un pequeño error que corregí y tenía que ver con la declaración ningún trabajo proviene de ellos, sino a través de ellos. ¿Fue un error de transmisión o qué causó este problema? Ra dice: este instrumento, aunque está completamente abierto a nuestro contacto de banda estrecha, a veces experimenta un repentino fortalecimiento de la distorsión que ustedes llaman dolor. Esto debilita momentáneamente el contacto. Este tipo de distorsión aumentada se ha estado produciendo en el complejo corporal de este instrumento con más frecuencia en el periodo de tiempo que puede denominarse la quincena anterior. Aunque normalmente no es un fenómeno que provoque dificultades en la transmisión, lo hizo 2 veces en el trabajo anterior. En ambas ocasiones fue necesario corregir o rectificar el contacto. Ok, más importante es a lo que se refiere que la información que nos dan aquí. ¿Por qué? Y me alegra que de hecho hayan cometido este error porque puedo hablar de esto 2 veces. Acabo de dar la advertencia, o no advertencia, pero el descargo de responsabilidad, que mi manera de hablar de la ley del 1, de todo lo que interpreto, es desde el punto de vista de lo que yo conozco y experimento a diario, que es esta sensación de todo está bien, de que en realidad no existe el causante de nuestro sufrimiento, no existe, es algo inventado. Solamente le creemos cuando estamos muy asociados con el ego. Ahora, ¿cómo se mezcla dentro de toda esta pregunta? Porque la pregunta a la cual hace referencia Don, o mejor dicho, la respuesta que radio cuando dice ningún trabajo proviene de ellos, sino a través de ellos. Esto pasó debido a lo que vamos a explorar ahorita aquí. ¿Pero a qué se refiere? Están hablando de sanación y todo esto. Y Ra dice que la entidad balanceada nunca se atribuye autoridad de lo que hizo, porque no viene no proviene de ellos, no viene de lo que ellos llaman ellos, porque no hay un yo ahí, ¿sí? No hay un yo que yo te sané, sino simplemente la sanación ocurrió. Yo simplemente fui un canal. Es como cuando yo explico y alguien entiende y yo atribuirme que fui yo. Ah, no, porque yo estoy aquí sentado y estoy explicando porque doy información. Si eso fuera cierto, yo pudiera sentar a cualquier persona frente a mí y todo el mundo entendería. Pero eso no es cierto. La realidad es que si tú entiendes, es porque tenías la configuración correcta para poder... Yo lo que hice fue un estímulo para que lo vieras. Y por eso enseñar en español me gusta mucho más que en inglés. Enseñar es esto. Enseñar no es déjame aleccionarte con esto. Y así es como enseñamos a los niños. O aleccionamos a los niños. O adoctrinamos a los niños. Entonces, no es ese tipo de enseñanza. Lo mismo no es un tipo de sanación donde yo te lanzo rayos y te curo. No, es tu propia energía reconfigurada por lo que notas, por lo que ves, por lo que aceptas. Puede ser a través de la mente, a través del físico, lo que sea. Ocurre algún tipo de reconfiguración energética, pero fuiste tú. Entonces, lo que proviene, no proviene de ti, sino a través de ti. ¿Sí? Y esa es la parte donde, en realidad, un sanador, un maestro o una entidad espiritual, estoy hablando, si se dan cuenta, sanador, maestro, gurú espiritual o alguien así, no pueden tener personalidad. Ahora, palabras más, palabras menos. Personalidad. Personalidad aquí se refiere, o en el contexto que lo estoy diciendo, a yo soy esto. ¿Okay? La personalidad existe, pero no hay persona que sea dueña de la personalidad o que se pueda adueñar. Simplemente hay una expresión. Y esa expresión, cuando lo dejamos ser, es mucho más radiante que aquel que dice ser lo que es. Nada más arrogante que alguien atribuyéndose yo, fui yo. Eso lo vimos bastante en el deporte, se nota esto muchísimo. Mientras que hay otras personas que no lo son así. Pero no hablemos de deporte.
Entonces, ¿por qué ocurrió este error de transmisión? Ra explica que fue por un dolor, básicamente. Esto está ocurriendo, por cierto, la palabra quincena en inglés es fortnight, que quiere decir 2 semanas. Y quincena no es exactamente 2 semanas, pero por ahí va la cosa. Normalmente no es un fenómeno que provoque dificultades en la transmisión, pero pasó 2 veces en la sesión anterior. En ambas ocasiones fue necesario corregir o rectificar el contacto. Así que nada más que descubrir ahí, simplemente que dolores que estaban pasando. Don va a preguntar más sobre esto. Y dice, ¿podrías describir el estado de trance? Ya que estoy algo confundido con respecto a cómo, cuando se está en trance, el dolor puede afectar al instrumento. Ya que yo creía que no habría sensación de dolor del complejo corporal en el estado de trance. Ra dice, eso es correcto. El instrumento no tiene conciencia de esta u otras sensaciones. Sin embargo, nosotros, los de Ra, usamos el complejo físico activado por rayos amarillos como el canal a través del cual se habla. A medida que el complejo mente-cuerpo-espíritu del instrumento deja este caparazón físico bajo nuestra custodia, se ajusta finamente a nuestro contacto. Vamos a seguir leyendo. Sin embargo, la distorsión que ustedes llaman dolor, cuando es lo suficientemente severa, mitiga el contacto adecuado y, cuando el aumento de la distorsión es violento, puede hacer que la sintonización del canal vacile. Esta afinación debe luego ser corregida, lo cual podemos hacer ya que el instrumento nos ofrece esta oportunidad libremente. Ok, entonces, ¿por qué ocurre? O mejor dicho, Don está diciendo, epa, ya va, ¿cómo que le da dolor si tú me dices que ella no siente nada? Y Ra dice, es cierto, no siente nada, sin embargo el complejo físico sí tiene sus espasmos como tal. Así como si Carla no está, ¿quién está hablando? Bueno, es Ra. Pero el cuerpo o el instrumento físico, las cuerdas vocales, están siendo movidas en consonancia con lo que es Carla. Carla tenía una voz femenina. Si escuchan la voz de las grabaciones, era una voz femenina, porque obviamente estaban trabajando con las cuerdas vocales de Carla. Por el otro lado, el cuerpo físico de Carla, su complejo corporal, tenía muchas, vamos a llamarlo, nudos energéticos que causan dolor. Y esos nudos energéticos hicieron, en esencia, que se manifestara lo que pudiera ser un dolor. Y eso, diría yo que en el sistema nervioso causa algún tipo de descompensación, y eso hace que la transmisión del contacto se vea interrumpida. Literalmente como estática en la radio o en cualquier otro dispositivo electrónico que reciba frecuencia. Si hay algún tipo de interferencia, eso va a ocurrir. Entonces la interferencia es del sistema nervioso, obviamente, porque eso es lo que nosotros consideramos dolor. Pero Carla como tal no estaba ahí. Carla siendo ese aspecto del creador, ¿sí?, que se manifiesta en el complejo mente-cuerpo-espíritu que era Carla. Es un poco complejo cuando hablamos de tantas cosas y refiriéndonos a uno solo. Pero bueno, eso es todo lo que estaba pasando. Nada especial. Y ok, bueno, siguen explicando. Si es lo suficientemente severa, puede ser que la sintonización vacile, el contacto como tal. Y importante aquí también mencionar que la afinación, esa afinación o sintonización puede ser corregida gracias a que el instrumento o Carla ofrece esta oportunidad libremente. Eso es cuando a veces decían, tenemos que ajustar la mano derecha, por ejemplo, y la movían con muy poco control, pero lo podían hacer. Y eso es porque Carla había dado, en esencia, esa apertura. Carla siendo Carla. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 4, Don dice, en una sesión anterior hubo una pregunta sobre la mente arquetípica que no fue completamente respondida. Me gustaría continuar con la respuesta a esa pregunta. ¿Podrías continuar con eso o sería necesario que volviera a leer toda la pregunta? Ra dice, como práctica general, conviene hacer vibrar la consulta en el mismo espacio-tiempo en el que se desea la respuesta.
Sin embargo, en este caso nos resulta aceptable que se inserte una nota en este punto de su grabación acerca de estos complejos vibratorios de sonido, haciendo referencia a la ubicación de la consulta en labores anteriores. ¿Qué quiso decir Ra aquí? Lo primero que quiso decir Don. En la sesión 67, pregunta 28, Don explicó por primera vez o abrió el tema de la mente arquetípica. Y si se dan cuenta, habló del padre, habló de el mago, creo que también habló, no me acuerdo, habló de varias cosas. ¿Okay? Y ahí Ra le dijo, hey, esto está interesante, pero déjalo para otra sesión, porque energía, Carla, instrumento, etc. Entonces, ahora es cuando Don está diciendo, vamos a hablar de la mente arquetípica. Necesito hacerte toda la pregunta. Y Ra le dice, es mejor siempre que se repita la pregunta, en esencia, porque lo dice en espacio, tiempo, en que se desea la respuesta, la consulta, complejos vibratorios de sonido, todo eso. La realidad es, mira, es mejor que me preguntes en el momento que quieras la respuesta, pero por ahora está bien, siempre y cuando y pongas una nota de referencia a cuál es la pregunta. Punto. Los que piensan que Ra no era científico, Ra era espiritual. Bueno, las dos cosas, ustedes saben, estoy jugando aquí con las palabras. O sea, pon una nota al final de esto, asterisco, referente, todo eso. Esta es una de las razones por la cual yo noto que hay dos tipos de personas atraídas al material. Uno, aquellos que son científicos, que les empalaga todo esto de somos puro amor, la energía es lo único que hay, somos todos uno, manifiesta tu realidad, el lenguaje incomprensivo del Dios es transmitido a través de la... todo eso. No, ok. Quiero algo realmente que lo explique bien, a mi manera. Entonces esa gente se siente atraída. Y también están los que dicen, ay, estoy tan empalagado con mi propio azúcar que ya es demasiado, no sé, me siento extraño. Y de repente llegan a la ley del uno y dicen, ok, ahora sí, todo este empalague tiene sentido. Aquellos que les gusta el almíbar eventualmente se sienten un poco saturados y regresan o ven la ley del uno y dicen, ajá. Existe un último oasis, pero de eso voy a hablar al final, porque fue mi último oasis, que realmente se convirtió no en un oasis, sino en el universo completo es un oasis. Ahora, de nuevo, se refiere a la pregunta 28, sesión 67. Curiosamente, es la última sesión donde cuando Don preguntó cuál era la condición del instrumento, Ra le dio una explicación distinta a está como anteriormente dicho cuando se preguntó. O sea, si te vas a la sesión 73, 72, 71 hasta la 68, en todas esas Ra dijo, está como se dijo anteriormente, con variación aquí, aquí y allá. En la 67 fue la primera, así que un pequeño paralelo ahí innecesario, no conectado, pero es en esa sesión donde hablan de la mente arquetípica. Y de nuevo, Don habla sobre el padre. Voy a ver si lo encuentro rapidito. Otras partes que no son el estudio del tarot como tal. Sí, dijo el santo, el sanador, el adepto, y otras cosas, el hijo pródigo, etc. Esto no corresponde al estudio del tarot como tal. Y la mente arquetípica en sí no parece ser, son aspectos, diría yo. Por ejemplo, el padre es una figura masculina y la figura masculina está representada a través de todo el tarot como elementos en las cartas, pero no es. Que alguien me corrija porque yo no soy un estudiante del tarot. Sí, lo siento, Ana, no lo soy. En ese sentido, o sea, de profundidad. Me llama la atención, como cualquier otra cosa. Me llama la atención, pero no es mi fuerte, por así decir. Para eso está Anabela Zuccarelli. Ok. Ahora, ¿qué más iba a decir yo aquí? Antes de empezar con la mente arquetípica.
haciendo referencia a la ubicación del consultante en las obras anteriores. Ok, ya cubrí esa parte. No resulta aceptable. Ok, todo bien. Bueno, no. Vayan a ver, esa pregunta la voy a dejar aquí para los que quieran. Si me acuerdo, está por aquí. Si no, es la sesión 67, pregunta 28. Recuerden, hay cronoestampas. Creo que me dijo Renato que es, como se dice, timestamps, cronoestampas. Donde puedes ir a las preguntas adecuadas. Simplemente ve a la pregunta, la sesión 67, y buscas abajo capítulo 67-28. Ahí vas a verlo. Vas directo a la pregunta. Ahora, como Ran dice que no es necesario repetir la pregunta, yo tampoco la leo. Así que vamos a entrarnos a esa parte. ¿Qué dice Ra? ¿Qué dice? Ra dice: la pregunta, aunque reflexiva, está en cierto grado por debajo de la comprensión de la naturaleza de la mente arquetípica. No podemos enseñar a aprender para ningún otro en la medida en que nos convirtamos en aprendices maestros. Por lo tanto, haremos algunas anotaciones generales sobre este tema interesante y permitiremos al interrogador considerar y refinar aún más cualquier consulta. De nuevo, la mente arquetípica no es el tarot. El tarot explica la mente arquetípica. La mente arquetípica es algo que se puede explicar de diferentes modos. Así que no es únicamente el tarot. Pero en la ley del 1 hablan del tarot. Así que, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el tarot. Ok, ¿qué dice Raki? Aunque la pregunta fue reflexiva, y me parece a mí por las conexiones que hizo Don aquí, no habla o está por debajo, en cierto grado por debajo de la comprensión. Porque, por ejemplo, decir la polaridad es parte de la mente arquetípica. Sí, lo es, pero no es una especie de arquetipo como tal, ¿sí? Entonces son elementos que componen los diferentes arquetipos y que se pueden ver en muchas partes. O sea, la polaridad se ve tanto en el cuerpo como en la mente, como en el espíritu, que es la manifestación de todo esto. Entonces hay un juego ahí, y así como cualquier otro, la figura masculina y femenina, etc. La ilusión también es otro elemento. O sea, no son arquetipos como tal, pero elementos. Hasta donde yo entiendo. Aquí, de nuevo, esto no es mi territorio, pero es lo que yo entiendo. Y hasta ahora creo que no la estoy embarrando, como diríamos. Ahora, Rale dice: mira, hay muchas cosas ahí que básicamente están un poco por debajo de la comprensión de lo que es la naturaleza de la mente arquetípica. No te podemos enseñar o no te podemos hacer aprender, básicamente. Tú tienes que aprender por tu lado. Por lo tanto, vamos a hacer simplemente anotaciones generales sobre lo que es este tema interesante. Interesante es poco. Yo creo que fueron muy muy modestos en esa palabra. Para ellos era fascinante poder hablar de esto. Al fin estamos hablando de lo que es el estudio del ser, y no de pirámides y de otras cosas. ¿Qué hicieron ustedes cuando vinieron a Egipto? Y nada. Vinimos en forma de pensamiento. ¿Y qué es una forma de pensamiento? ¿Y qué hay de la mutilación de ganado? Toda esa información. Ra estaba así como que... cuando hablaron de la mente arquetípica, ¿qué? No, siéntete ahí, vamos a hablar. Ok, entonces vamos a ver cuáles son esas anotaciones. Ra dice: la mente arquetípica puede definirse como aquella mente peculiar del logos de esta esfera planetaria. Por lo tanto, a diferencia de la gran mente cósmica total, contiene el material que le agradó al logos ofrecer como refinamiento a la gran eseidad cósmica. La mente arquetípica, entonces, es aquella que contiene todas las facetas que pueden afectar la mente o la experiencia. Eso. Aquí hay dos partes que son esenciales en términos del estudio de la mente. Vamos a llamarlo arquetípica si queremos ver sus diferentes compuestos, pero es la mente lo único que hay que estudiar. Par de cosas importantes. Primero, aquí me voy a extender un rato. Puedo sentir los que les encanta el tarot y todo esto ahí también revolviéndose en su asiento como yo. ¿Has inhalado profundamente hoy? Te aseguro que no. Hazlo conmigo. Inhala. De nada. Puedes volver a hacerlo si quieres. Pausa el video y vuelve a hacerlo. Puedes hacerlo varias veces y te vas a dar cuenta que cada vez se siente mejor. Es como que te elevas. Porque para volar solamente hay que tomar aire. A ver.
¿Por dónde empiezo? Por donde me gusta a mí, por el comienzo. La mente arquetípica puede definirse como aquella mente peculiar del logos de esta esfera planetaria. ¿Okay? Aquí estamos definiendo la mente arquetípica como esa inclinación particular que tiene el Sol. ¿Okay? Pero Ra se va a explicar el resto. Por lo tanto, a diferencia de la gran mente cósmica total, ¿cuál es la gran mente cósmica total? Vamos a descomponerlo de esta manera. Ya lo he explicado varias veces, pero me fascina hablar de esto, así que lo voy a hacer otra vez porque toca con ese nervio mío de la astronomía. No astrología, astronomía. ¿Okay? Que son las estrellas, galaxias y todo el resto. Existe lo que llamamos el gran sol central, lo cual es el primer pensamiento, el pensamiento original del logos contiene o está contenido dentro de este gran sol central. Esa es la mente arquetípica originaria, ¿okay? La primera iteración en la octava. Y dice, me voy a conocer a mí mismo. Para poner en contexto cómo funciona esto, en la octava anterior hubo una cosecha. Cuando yo digo la palabra cosecha, sé que la gente está escuchando cosecha de tercera densidad, sea que voy a ser cosechado y voy a ir. No voy a hablar de eso porque ya es un tema bastante trillado y lo he explicado bastante. Pero quiero mencionar que Ra utiliza la palabra cosecha simplemente como una especie, por ejemplo, tu cosecha del día es lo que te llevas a la cama. Cuando te vas a dormir, tuviste una cosecha de experiencias del día, ¿sí? Ra también lo menciona con el bebé y dice, su cosecha de experiencias eventualmente le lleva. Cosecha no es más que el tomar todas las experiencias dadas y hacer una evaluación. La evaluación no es como si estamos en una escuela o una universidad, te fallaste aquí y allá, sino simplemente, ¿cómo lo hice? ¿Qué tal me fue? ¿Cómo puedo mejorar la experiencia? No de que está mal, sino de hacer algo más magnífico. Voy a poner el mejor ejemplo que tiene que ver con esto de experiencia, cosecha, refinar y mejora. Experiencia, cosecha, refinar y mejora. ¿Okay? Hay una experiencia, hay una cosecha, hay un refinado y se mejora. Mucha gente escucha esto como que es que estamos mal, Gabo, estamos mal, mira este planeta cómo está, tenemos que mejorarlo, tenemos que hacer muchas cosas. Y son ellos los que siguen destruyéndolo. Confucio decía que los bonachones, los muy buenos son los ladrones de la virtud. Porque aquellos que quieren hacer bien, lamentablemente la embarran. Siempre. El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. ¿Sí? Entonces, se trata simplemente de verlo como un niño. Dios no es ese barbudo en el cielo, diciéndote tú y tú lo hicieron mal y tienen que hacer, serán juzgados por mi mano. Y aquí a la derecha está Jesús, Satanás está allá abajo, todo eso, ¿no? Dios no es eso. Dios es mejor expresado como un bebé que no tiene ni idea de lo que está pasando. Esto le rechina durísimo a la mente occidental porque dice, no, ya va, pero es que Dios es todopoderoso y tiene que darme todas las instrucciones y es el plan divino, Dios lo sabe todo lo que va a pasar. Puedes comprar esa idea y ve a dónde te lleva. Te recomiendo que veas a dónde ha llevado a la sociedad actualmente. Pero cada quien con su privilegio de libre albedrío, a ver cómo lo disfruta. Dios es mejor expresado siempre como un bebé que no tiene ni idea. Y está, claro, en un bebé estamos viendo un complejo mente, cuerpo, espíritu humano que hay que cuidar y todo esto. No extrapolen eso, es la visión del bebé que no tiene ni idea. Todo lo que está viendo en este momento es nuevo. Ahora, si eso fuera cierto, y quiero agregar niveles de complejidad aquí para entender lo que es esta reconfiguración de la mente arquetípica de una manera, de un ángulo que necesita ser visto como tal, me parece a mí. Y es que
si podemos ver que el bebé no es una mente sin nada, el bebé, porque de lo contrario seríamos unos hipócritas al decir los niños índigos, porque los niños índigos de alguna manera, en nuestra exploración metafísica, lo que son, y son 4D, y 7D, y 308.000D, y el resto, todo esto al final se refiere a que son iteraciones del mismo tú, logos, yo que existe, con mayor comprensión natural, con mayor permeabilidad de información. Eso es lo que es un bebé. ¿Okay? Entonces no se ignora como que si fuera un pedazo de papel en blanco. Eso es lo que la mente occidental piensa. En la psicología decimos, ay, el bebé no tiene nada, mira, hay que indoctrinarlo. Ok, también es una manera de verlo, es bastante materialista y limitada, pero esa no es la manera. Al menos no lo que sabemos. Dios es lo mismo, es esa misma mente. No sabe nada, está yendo hacia lo desconocido, ¿sí? Su mente cósmica está yendo hacia lo desconocido. Ahora, ¿cómo se refleja esto en la mente arquetípica? Bueno, inicialmente dice, me conoceré de esta manera. Y estaba por mencionar que en la cosecha anterior de experiencias se cosechó lo que es el género masculino y femenino. Para que vean cómo se refina la experiencia. Tenemos género masculino y femenino gracias a la cosecha anterior. Muy probable que mucha gente ahorita quiera vivir la cosecha anterior porque no quieren género. Esos géneros son un insulto a la humanidad. Bueno, se perdieron de... Están en la octava anterior, hermanos. Vénganse a este que sí hay un género masculino y femenino. Y hay que disfrutarlo. Es lo que tenemos. Y... lo siento, no quiero ser controversial. Pero me da risa, a mí me da risa todo. Lo siento, hay mucha gente que se siente como, ay, cabrón, no se toma esto en serio. ¿Por qué? ¿Quién se quiere tomar esto en serio? Porque fueron muchos para la iglesia y vieron a Dios ahí crucificado como Jesús. Ay, Dios mío. Hay que tomarse en serio esto. ¿Quién se ríe en la iglesia? Nadie puede reírse en la iglesia. Yo fui bastante para la iglesia y ahora aprovecho a reírme de todo. Lo cual no es una burla, obvio. Ay, tanto que pudiera decir de esto. En fin, la mente cósmica, con su mente arquetípica, dice, me conoceré a mí mismo. O a mí misma. A mí mismo, dicen. No me gusta eso. Misme arroba. No sé cómo se pronuncia esto. Entonces, de repente eso viene de la octava anterior. Ok, me callo, no digo más. Entonces, ¿qué sucede con la mente arquetípica? Se refina. ¿Cómo se refina? Gracias a que el gran sol central dice, ¿qué tal si me divido en diferentes galaxias? Cada una tiene una configuración distinta. Y eso hacen las galaxias. Cada una de las galaxias tiene su configuración distinta la misma mente arquetípica, pero la configura de manera distinta. Y las galaxias dicen, ¿qué tal si me refino una vez más en estrellas? Y las estrellas toman su nueva configuración. Y las estrellas dicen, ¿qué tal si me configuro una vez más en sublogos? Que son los humanos en el planeta Tierra, en este caso. Por eso que cada uno de nosotros representamos el logos, ¿ok? Y la belleza de variedad de pensamiento, de cuerpo, de manera de expresar el espíritu y todo esto es simplemente la belleza del logos experimentándose a sí mismo en diferentes facetas. En pocas palabras, si tú crees que eres algo separado del logos, no te conoces. Es una cadena completa. Sí, aquí podríamos hablar mucho de esto, de lo que realmente significa estar conectado y qué es esta conciencia única. Pero es muy profundo y no lo voy a hacer ahorita. Me comprometo al material de la mente arquetípica. Pero estoy mencionando todo esto porque ese es el refinado que se hace. El refinado está en las distintas iteraciones del gran sol central a la galaxia, a las estrellas, a los planetas que contienen los sublogos que somos nosotros. Y esto que nosotros somos, en realidad es una mente arquetípica también, configurada. Cada uno de nosotros somos una mente arquetípica configurada bajo la mente arquetípica que nos reina, ¿okay? La que nos creó. Así como el Sol pertenece a la mente arquetípica de la galaxia y cada estrella también en la galaxia, así como otra galaxia tiene una mente arquetípica distinta a la de la galaxia y todas sus estrellas se conforman bajo esa mente arquetípica y así lo pueden hacer infinitamente. Todo esto es la experiencia del creador en distintas iteraciones de sí mismo con todas las posibles experiencias. Nosotros también lo somos.
En pocas palabras, cuando aquí pueden ver por qué poéticamente se dice, soy una semilla estelar. Claro, todos lo somos. Todos lo somos en realidad. Eres un espermatozoide ovulado, no sé, del Sol. ¿Por qué es así? El óvulo aquí es la Tierra y nosotros somos el hijo. Padres, madre, hijo, etc. Aquí viene todo eso. Entonces, la semilla estelar es eso. Cada uno de nosotros somos una mente arquetípica, un sub-logos. Es hermoso. Y cada uno de nosotros tenemos que ser diferentes y distintos, ¿sí? Entonces, celebramos la espontaneidad de cada quien y no queremos conformar en el control. Todos tienen que ser iguales y todos tienen que pensar de esta manera. Lo cual se ha filtrado muchísimo en estas comunidades espirituales y lo veo y me rechina cuando escucho eso de que no todo el mundo tiene que venir a sufrir aquí. Muy bien. También es una manera de verlo, pero yo no me suscribo. Gracias. Ok. Entonces eso es lo que es la gran mente cósmica y ya la expliqué completa. Ahora, si leemos todo eso, podemos entender mejor. La mente arquetípica puede definirse como aquella mente peculiar del logos de esta esfera planetaria. En pocas palabras, del Sol. La mente arquetípica de nosotros se puede definir como aquella que es peculiar del Sol. Por lo tanto, a diferencia de la gran mente cósmica total, el gran Sol central, contiene el material que le agradó al logos o al Sol ofrecer como refinamiento a la gran eseidad cósmica. La palabra eseidad me parece que es aseidad y no eseidad. A pesar de que la leo de ambas maneras. Pero se refiere a la cualidad de sí mismo de ser. Entonces, una vez más, por lo tanto, a diferencia de la gran mente cósmica total, contiene el material que le agradó al Sol ofrecer como refinamiento a la gran eseidad o aseidad cósmica, al gran Sol central. Es la ofrenda de este Sol hacia sí mismo en realidad. La mente arquetípica entonces es aquella que contiene todas las facetas que pueden afectar la mente o la experiencia. Aquí voy a esta parte que es fascinante. La mente arquetípica es aquella que contiene todas las facetas que pueden afectar la mente o la experiencia. Don y otros pudieran confundirse. Don se confundió, otros pudieran confundirse al igual que Don al pensar que esto se refiere a que contiene toda tu experiencia. ¿Sí? Es el plan divino. La mente arquetípica es el plan divino, por ende voy a estudiar la mente arquetípica para saber qué me va a pasar. No voy a hablar de adivinación ni nada de eso, que es una aberración de lo que es el estudio del tarot. Y lo digo con toda propiedad, no lo digo con desdén, lo digo simplemente por lo que es. Fue una mala distorsión. No mala, pero ustedes me entienden. Porque ¿para qué querer adivinar? ¿Para qué? ¿Quién es el yo que quiere adivinar? No eres tú. No es el... Imagínense, o sea, si Dios quisiera adivinar su futuro, no estaría creando algo nuevo. No pudiera. No tiene sentido. Así que ese es el ego, siempre. En fin, la mente arquetípica es aquella que contiene todas las facetas. No las experiencias, sino las facetas que pueden afectar la mente o la experiencia. En pocas palabras, es... la directriz ni siquiera lo es un molde específico por el cual se filtra la experiencia para el disfrute de la mente. ¿Por qué es tan hermoso esto? Porque mucha gente dice que el propósito de esta encarnación y todo, de salir de esta 3D para ir a descansar finalmente en el regazo de Dios y todo esto, es evolucionar. Esto es evolución desde la supervivencia, desde el qué miedo ser humano. Quiero salir corriendo ya de esta tierra, porque uy, qué feo vivir aquí. ¿Ok? Esa es la creación vista desde el ego. La creación vista desde ti mismo, desde tu verdadero yo, desde el creador, lo único que le interesa es la experiencia. En pocas palabras, está constantemente esperando a ver qué ocurre. Fascinado por lo que pueda suceder. Como un niño. Un niño no tiene la menor intención de querer controlar nada, sino de ver ¿a dónde vamos hoy? Los paseos, todo eso es fascinante para un niño. Cosas nuevas. Entonces, lo importante es la experiencia, no la evolución. La evolución es... La evolución es un hecho. Va a ocurrir. Es la experiencia lo que es importante. Y aquellos que están más enfocados en que estoy haciendo mi yoga, estoy haciendo todo esto porque voy a evolucionar y voy a llegar
Están perdiendo el bonche, el disfrute de lo que es la experiencia. ¿Ok? Gabo, ¿cómo puedes decir eso si el deseo y el placer son la causa del sufrimiento y todo eso? No tengo tiempo para explicarlo. Eso porque de hecho no se trata. Pero bueno, vamos a pasar al próximo punto. Ra dice, el mago fue nombrado como un arquetipo significativo. Sin embargo, no se reconoció que esta parte de la mente arquetípica no representa una parte del subconsciente profundo, sino de la mente consciente y, más especialmente, la voluntad. Correcto. El arquetipo llamado por algunos la suma sacerdotisa, entonces es la correspondiente facultad intuitiva o subconsciente. Ok, una vez más, aquí aprovecho para decir que cuando entramos a lo que es el estudio de los arquetipos, potenciador, matriz, experiencia, catalizador, significador, etc., o significante, todo esto en el tarot tiene una manera de estudiarse de manera particular, y a mí lo que me interesa es mostrar aquello que representa. El estudio no me pertenece a mí. El estudio no es mi fuerte, tampoco es de mi interés, sino lo que representa, ¿sí? Ahora, el mago fue nombrado en la pregunta 28, sesión 67, y sin embargo, Ra explica que no se reconoció que esta parte de la mente arquetípica no representa una parte del subconsciente, sino más bien de la mente consciente. Una pequeña acotación que voy a hacer aquí, porque yo utilizo la palabra conciencia en otro contexto. Ra y la Confederación tienden a utilizar la palabra conciencia para referirse a lo que yo llamo mente. Fíjense que ellos dicen aquí mente consciente. Bueno, todo es conciencia. La mente consciente y la mente inconsciente se refiere a la atención que le podemos dar, en pocas palabras, al reconocimiento o enfoque de la información contenida en esas partes de la mente. ¿Okay? La mente es movimiento, la conciencia es algo permanente, es algo que está permeando todo. No es como una especie de fondo en el cual todo se está moviendo. No, es el medio por el cual todo se mueve. Pero para eso debe ser, es como el espacio es estable, ¿sí? El espacio no se mueve. Esa es la conciencia. Pero todos los objetos son contenidos dentro del espacio. La mente está contenida dentro de la conciencia. Por ende, la mente siempre es conciencia. Pero la mente en movimiento tiene sí diferentes capas, diferentes enfoques, por así decirlo. Y ese enfoque puede ser la mente consciente, la mente subconsciente o inconsciente y el resto, ¿no? Aquí es donde es interesante. Lo voy a hablar al final. Con lo que es la conciencia como tal y el estudio mío en sí. Ok, entonces no se reconoció eso del mago. El mago es la matriz de la mente. Y una de las cualidades especiales en realidad es la voluntad. ¿A qué nos referimos con voluntad? Es el enfoque. La voluntad es en donde se enfoca tu mente a diario, en cualquier momento, ¿no? Eso es lo que es la voluntad. Por ende, la conciencia o la mente consciente, ¿sí? La mente consciente, que es este estado de vigilia, es lo que representa el mago, es la matriz por la cual se da la experiencia, ¿sí? A través de la matriz. Pueden ver cómo todo esto está conectado. Los catalizadores obviamente los percibimos a través de lo que es la matriz. La suma sacerdotisa representa el subconsciente o el inconsciente como tal. Es esa parte que está sumergida, ¿sí? Que está esperando ser alcanzada. Por eso es que se representa como masculino, la mente consciente, y femenino, la mente inconsciente o subconsciente. Porque la femenina espera ser alcanzada, espera ser, como dice Ra, alcanzada, tomada. Esto es reach, es lo que ellos dicen, ser tomada. Esto es una actitud masculina, de querer alcanzar, de tomar, de actuar, ¿sí? Por eso es que se representan masculino y femenino, la suma sacerdotisa.
Aquí hay un juego hermoso en el estudio de la mente arquetípica porque tiene que ver con cómo nosotros utilizamos aquello que está en nuestra mente subconsciente e inconsciente, el inconsciente colectivo y todo esto, para informar la mente. Y eso lo hacemos a través de la experiencia y los catalizadores, o los catalizadores que dan lugar a la experiencia. Entonces todo esto es el proceso mental. Y bueno, no estamos hablando del significante aquí, pero el significante es lo que absorbe todo esto. Es la unidad de procesar, ¿sí? El CPU, si lo quieren ver de esa manera, que está procesando todo y el resto son elementos. Aquí hay un estudio que vamos a irnos poco a poco con respecto al velo y todo eso que creó la complejidad y bla bla bla. Pero por ahora estamos hablando de eso, de estos dos aspectos de la mente: consciente, mente consciente y mente inconsciente o subconsciente. Los términos aquí varían muchísimo, por cierto: inconsciente, consciente y todo lo demás. No aquí en la ley del uno, sino en todo lo que se trata del estudio de la mente. Ra continúa y dice: observemos la entidad tal como es en relación con la mente arquetípica. Puedes considerar las posibilidades de utilizar las correspondencias entre la mente cuerpo-espíritu en el microcosmos y la arquetípica mente cuerpo-espíritu acercándose al creador. Dicen, por ejemplo, en su ritual realizado para purificar este lugar, utilizan el término Ve-Geburah. Es una suposición correcta que esta es una porción o aspecto del creador único infinito. Sin embargo, existen varias correspondencias con la mente arquetípica que el adepto puede refinar cada vez más. Ve-Geburah es la correspondencia de Miguel, de Marte, de lo positivo, de la masculinidad. Ve-Gedulah tiene correspondencias con Júpiter, con la feminidad, con lo negativo, con esa porción del árbol de la vida relacionada con Auriel. Aquí tengo que confesar que hablan términos que yo no conozco. Ve-Geburah y Ve-Gedulah tiene que ver con la Cábala. Tengo un amigo que es de hecho él no es un rabino, pero es un judío que simplemente pasó por el proceso. Brian pasó por el proceso de estudiar extensamente todo el Torah para luego pasar a la Cábala y el resto. Y a él le gusta esto, pero no he tenido conversaciones con él con respecto a esto, y ya lo hablaremos, pero es algo que no tengo referencias yo. Esas mismas correspondencias que dice Rand las tengo yo en cuanto al masculino y al femenino, pero lo que se ve es que hay una especie de correspondencia. Masculino, femenino, ahí hablan incluso de Júpiter, no sé qué otro, ¿cuál es el otro planeta? Marte. Yo no sabía que Júpiter era más femenino, de hecho. No sé. Todo esto es material incoherente para mí, porque soy ignorante de todo esto. El árbol de la vida también lo desconozco, solamente unas pocas cosas. Auriel no sé qué se refiere y todo eso. Esto es simplemente porque ellos utilizaron esto en el ritual, ¿no? De purificar el lugar y todo esto, como están haciendo siempre antes de las sesiones. Y ya, ahí no tengo mucho que decir en realidad, pero que se puede estudiar esas correspondencias que hay entre el microcosmos, la mente, cuerpo, espíritu microcósmica que somos nosotros, y aquella que es la totalidad. Pero, de nuevo, se escapa de mis manos. Rand dice: podríamos seguir adelante con más y más refinamientos de estas dos entradas en la mente arquetípica. Podríamos discutir las correspondencias de colores, las relaciones con otros arquetipos, etc. Este es el trabajo del adepto, no del maestro, alumno o estudiante, debería ser. Claro, existen correspondencias de todo tipo. Y creo que aquí lo que se refieren es a las correspondencias de colores, como se ve en el estudio del tarot, las relaciones con otros arquetipos, como también se ve en el estudio del tarot, etc. Pero todo esto es el trabajo del adepto y no del maestro. Así que esas correspondencias las hace Anabela de una manera hermosa. Así que lo recomiendo 100%. No conozco más nadie que hable de la ley del uno y del tarot. Yo tampoco es que yo conozco mucha gente, pero de las personas que conozco, no conozco más nadie, en realidad. Así que limitaciones del ser, particularmente de mí.
Ra dice, solo podemos sugerir que hay sistemas de estudio que pueden abordar los aspectos de la mente arquetípica y es bueno elegir uno y estudiarlo cuidadosamente. Es mejor si el adepto va más allá de lo que se ha escrito y hace correspondencias tales que se pueda invocar el arquetipo a voluntad. Esta es la última parte, de hecho, de la respuesta. Ra está sugiriendo que hay sistemas de estudios que pueden abordar los aspectos de la mente arquetípica, no necesariamente el tarot, pero el tarot es el que hablaron aquí en la ley del 1. Y es bueno elegir uno y estudiarlo cuidadosamente. Habían sugerido astrología, tarot y el árbol de la vida, de los cuales Anabela, como ya mencioné, maneja los dos con una capacidad bastante admirable, y yo no manejo ninguno de los tres. Así que, ponchado. Es mejor si el adepto va más allá de lo que se ha escrito y hace correspondencias tales que pues, se puede invocar el arquetipo a voluntad. Para mí es la maestría en realidad del estudio de la mente arquetípica, de poder hacerlo sin necesidad de estudios particulares ni nada, simplemente de poder hablar de manera directa. Es como Einstein decía, si no se lo puedes explicar a un niño de 5 años, no lo entiendes. Punto. Creo que fue Einstein que dijo eso, si no estoy mal. Pero eso es todo lo que voy a decir de la mente arquetípica. Hay mucho que se va a estudiar. Solamente para finalizar lo de la mente arquetípica aquí, a través de las sesiones se va a ir. Todavía no sé si voy a hacer algo particular con la mente arquetípica como una serie paralela. Eso depende de lo que esté haciendo y si la gente está interesada. De lo contrario, simplemente voy a ir sesión a sesión explicándolo como yo lo conozco, como yo lo entiendo, y más nada. Pero, de nuevo, esos son los límites de mi capacidad. He hablado bastante de Anabela, voy a dejar su canal aquí abajo porque ella tiene una descomposición del tarot y combinado a la astrología, me parece, en buena medida. Así que, más que nada el tarot, como estuve en la mente arquetípica, y recomendado, así que lo dejo aquí en la descripción también. Ahora sí, paso a la siguiente pregunta. Pregunta 5, donde dice, tengo una pregunta aquí que voy a responder y dejar que me corrijas. Veo que las disciplinas de la personalidad alimentan el centro de energía del rayo índigo y afectan el poder del mago blanco al desbloquear los centros de energía inferiores y permitir un flujo libre de la luz en espiral ascendente para alcanzar el centro índigo. ¿Es esto correcto? Ra le dice, no. Don le dice, ¿podrías corregirme, por favor? Y Ra le dice, el centro índigo es de hecho lo más importante para el trabajo del adepto. Sin embargo, no puede, por más cristalizado que esté, corregir en ningún grado los desequilibrios o desbloqueos o bloqueos en otros centros de energía. Deben borrarse en serie, desde el rojo hacia arriba. Ok. ¿Por dónde empiezo? Primero, pasa que hay 2 preguntas más que tienen que ver con esto. Pero primero, Don dice lo siguiente. Él dice, hey, me estoy dando cuenta que el centro índigo, ¿no? El rayo índigo, afectan las capacidades y el poder de lo que llamamos mago blanco. El mago blanco es aquel que hace cambios en conciencia a voluntad. En pocas palabras, transforma esa guerra en Ucrania y todo ese terror y todo eso en algo, hey, esto es una oportunidad para ver la belleza del mundo. No, ¿cómo puedes decir eso? ¿Tú acaso no ves el sufrimiento de la gente? Tienes que enfocarte en el amarillismo de las noticias y mira las fotos de las personas, etc. Todo eso, ¿no? El mago blanco simplemente lo ve como lo que es y ya. Sin ninguna manera, no, ¿cómo vas a permitir? Estás permitiendo, tienes que ir al activismo en contra de la guerra y todo eso. Bueno, esa es tu distorsión, esa es tu dirección, todo bien. Todo está bien. Ese es el mago blanco. Entonces, el rayo índigo es el que afecta el poder de uno poder hacer eso, ¿no? Esto es muy cierto. Pero Don dice, y no se da cuenta en la siguiente pregunta, ya van a ver por qué, no se da cuenta que él dice, y permite un flujo libre de la luz en espiral ascendente para alcanzar el centro índigo, desbloqueando los centros de energía inferiores. Ahí es donde está el error. Ahí es donde esto no es correcto. Ra le dice no es correcto. Cuando le corrige, Ra le dice el centro índigo es de hecho lo más importante para el trabajo del adepto. ¿Okay? Sin embargo, no puede, por más cristalizado que esté,
corregir en ningún grado los desequilibrios o bloqueos en centros de energía, en otros centros de energía. Deben borrarse en serie, desbloquearse, mejor dicho. Esto necesita corrección. Adivinen qué. Nota 74.6. Y ¿qué es lo otro? Borrarse. Ok. Entonces, el error de Don está en sugerir o pensar que trabajando en el rayo índigo vas a poder desbloquear tus centros energéticos inferiores. Lo siento. No funciona así. Ra dice que a pesar de que sí es lo más importante para el trabajo del adepto, aquí tenemos algo que estudiar hermosísimo. No, por más cristalizado que esté, no puede corregir los desequilibrios o bloqueos en los centros energéticos inferiores. Se tiene que hacer en serie, desde abajo hacia arriba, desde el rojo hasta el índigo. El índigo también puede ser bloqueado de alguna manera. El séptimo no. El violeta. Ok. Ya saben que esto se pone bueno cuando hago esto. Primero, aquí tenemos una de las cosas que yo puedo notar muchísimo. No es un juicio, es una observación natural. Estamos pasando por un proceso de despertar. En pocas palabras, hay una mayor permeabilidad del velo que hace. El velo no es algo que está allá afuera en la atmósfera. El velo es entre la mente, consciente y subconsciente. ¿Ok? O inconsciente, mejor dicho. Ese velo, ¿sí? O el subconsciente está abajo del velo. Sí, creo que sí. Se me olvidó. No importa. Hay un velo simplemente. No lo podemos ver. Lo que está detrás de la mente consciente. ¿Sí? Ahora, ¿qué está pasando? Que se está permeando, se está permitiendo más, filtrando más esta información. Y está ocurriendo lo que llamamos despertar. De una manera muy precisa, el despertar se refiere a tu verdadero ser queriendo decir, hey, existimos. O existo, básicamente, no existimos. Existo. ¿Cómo nosotros lo percibimos? A través de esta mente abrumada, nublada, opacada por tanta ilusión de separación. No voy a decir problemático, es interesante, ¿sí? Porque es el mismo logos pasando por en pocas palabras, el logos se creó todo este teatro cósmico en el planeta Tierra. Estoy hablando del Sol. Y por supuesto, todos los logos, pero el Sol creó este particular. El Sol es el director y productor de esta obra de teatro que llamamos la Tierra. Y es el actor también. Y se olvidó que es el actor. Y vive el personaje. Y en este momento está sintiendo que es el actor. Pero esa sensación, cuando está tan sumergido en el personaje, dice, no, ¿y qué va a pasar con mi personaje? ¿Sí? Todo esto tiene relevancia a lo que acabamos de leer. Así que presten atención. Está pasando, y lo noto, es hermosísimo, ¿verdad? Es una primavera. Lo que está ocurriendo con toda la gente despertando y diciendo, tuve un despertar de Kundalini muy fuerte. Tuve una activación de mi tercer ojo increíble. Tuve todo esto. ¿Ok? Cuando esto es, digamos, armonizado, ese despertar del Kundalini, todo eso que llamamos trabajo espiritual, que en realidad es el reconocimiento de quién eres. Bueno, ¿quién te hizo el despertar? ¿A dónde despertaste? ¿De qué despertaste? ¿Cuál fue el sueño? Responder todas esas preguntas hace que se armonice en realidad lo que es el camino espiritual. ¿Sí? Mucha gente piensa que el camino espiritual en realidad es para conseguir aquello que realmente es. Y esto lo he explicado como la persecución del horizonte. El camino espiritual no es más que el reconocimiento, el despertar. El despertar es lo primero que ocurre en el camino espiritual, para luego ir a la exploración a través de esta sensación del logos. En pocas palabras, despiertas y vives como el creador. Por eso es que Ra, sobre todo en esta sesión, dice, disciplina la personalidad, conócete, acéptate, conviértete en el creador. Ahora, lo que está ocurriendo
y una de las cosas que veo mucho es que hay muchas personas que se entregan a este trabajo del rayo índigo y lo que hacen es ignorar, en pocas palabras, sus centros energéticos inferiores. No por completo, pero le dan precedencia al rayo índigo. ¿Quién soy yo para decir que deben hacerlo de otra manera? Absolutamente nadie. Lo que noto, que ahí es donde yo digo, ajá, hablemos de eso. ¿Te gusta sufrir? No, claro que no, pero estoy haciendo mi trabajo. Momento, ahí no hay armonía. Porque si no te gusta sufrir y estás haciendo esto, ¿sí? Es como alguien que se lacera y dice, ay, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele. Y tú dices, bueno, pero, o sea, ¿te gusta? No, no me gusta. ¿Por qué lo haces? Porque no se da cuenta que lo está haciendo, ¿no? Entonces ahí es donde me gusta llevar a las personas a decir, hey, ya va. ¿Por qué estás viendo todo esto, el rayo índico y tu nuevo despertar, el kundalini, tercer ojo y energías astrales, bajo astral y todo esto como temores? ¿Por qué estás viendo todo esto con miedo? Porque te gusta. Eres una persona masoquista. Bien. ¿Quién soy yo para decirte que no? Pero cuando levantas la mano y dices, no, es que me duele mucho esto, el planeta como está, y hay que corregirlo. Hey, detente. ¿Por qué? Hace poco tuve una conversación con alguien que representó mucho esto. Y lo único relevante de apuntar ahí era de dónde venían los temores. ¿Sí? O sea, ¿por qué hay temor? ¿Por qué esta belleza de descubrir quién eres te causa temor? Ahí hay algo. Hay una incoherencia mental. Es como la incoherencia que he repetido varias veces de somos uno, pero aquí vivimos en dualidad. ¿Sí? Y eso no tiene sentido. Es parte de la imaginación. Y está bien decirlo. Es como, vamos a ponerlo de esta manera. Todo es conciencia, pero yo puedo imaginar que no hay conciencia. Corrobora eso experimental, de manera experiencial. O en experimento. No puedes. No puedes corroborar el hecho de que no haya conciencia. Si tú eres conciencia, pues no tienes nada que temer. No hay temor a disolución. Esto es algo que yo hablo bastante en términos de no dualidad, que es muy mal comprendido. Algunas personas dicen que desafortunadamente es mal comprendido en el occidente. Yo celebro eso, porque me da más terreno a mí para poder explicar aquellas confusiones y todas esas malas interpretaciones que se hace de la no dualidad. Como que si fuera, es un escapismo espiritual, que si es una evasión de tu trabajo espiritual porque tienes que bla bla bla. Sí, es muy incómoda. Esto es muy incómodo para las personas que viven atiborradas de dualidad, de las energías del plano astral y el físico y todo esto. Y claro, o sea, es como decirle al mecánico, mira, no voy a utilizar más autos. No, tú necesitas autos. Necesitas los autos. Yo, no, ya no los necesito. Era un vehículo, pero ya no me sirve. No, te tengo que vender uno. Si no, pierdo mi negocio. Y de eso se trata todo esto también. Me refiero a un proceso mental. Pero no voy a seguir expandiendo ahí. Entonces, existe todo esto del rayo índigo como que algo que una vez que se activa, he visto de todo. Y me encanta. Es fascinante verlo. Porque detrás de todo eso estoy yo. Está el logos. Es demasiado hermoso. Y lo aprecio muchísimo. En el fondo lo aprecio. Pero me parece curioso cuando lo utilizan para decir esto es un problema. Eso no es un problema. El hecho de que tú tengas tu tercer ojo activado no es un problema. El problema es que lo sigues viendo de los centros energéticos inferiores. Fíjense qué es lo que pasa para dejar de ser esotérico en mi vocabulario. Lo que sucede es lo siguiente. De hecho, no, sabes que lo voy a explicar en la próxima porque eso es lo que se explica en la próxima pregunta.
¿Qué dice Don aquí? Bueno, primero, para finalizar lo que dijo Raz, por más cristalizado que esté el centro índigo, no puede corregir los centros energéticos inferiores. Eso tiene que ser paulatino, como dijo, en serie, y enfocado en cada uno de ellos. Por ejemplo, no, hay un ejemplo, no voy a seguir, me sigo adelantando. Vamos a pasar, siguiente pregunta. Don dice, no estoy seguro de haber entendido esto. La pregunta es, ¿cómo las disciplinas de la personalidad alimentan el centro de energía del rayo índigo y afectan el poder del mago blanco? ¿Tiene sentido esa pregunta? Ra le dice, sí. Adoramos Ra. Don le dice, ¿podrías contestarla, por favor? Ra le explica, estaremos encantados de responder a esta consulta. Entendimos la consulta anterior como de otra importancia. El rayo índigo es el rayo del adepto. Gran parte de la respuesta que buscas está en esta oración. Existe una identificación entre la cristalización de ese centro de energía y la mejora del funcionamiento de la mente, cuerpo, espíritu a medida que comienza a trascender el equilibrio del espacio-tiempo y a entrar en los reinos combinados de espacio-tiempo y tiempo-espacio. Listo. Aquí Ra lo dijo ya todo para mí. Y en las siguientes que vamos a... Ok. Primero que nada, Don se enfocó en la primera parte de su pregunta, aquí en la pregunta 7, cuando Ra le dijo que sí tenía sentido. Solo para explicar con profundidad. Vamos a ir a la pregunta de Don, donde él dijo: veo que las disciplinas de la personalidad alimentan el centro de energía del rayo índigo y afectan el poder del rayo blanco, del mago blanco, al desbloquear los centros de energía inferiores. Ahí fue donde se confundió. ¿Ves? La primera parte es correcta. Las disciplinas de la personalidad alimentan el centro de energía del rayo índigo y afectan el poder del mago blanco, pero no al desbloquear los centros energéticos inferiores. Eso fue lo que ya respondimos. Y fue lo que Ra le corrigió. Por eso es que Ra en la pregunta 8, cuando responde, dice: entendimos la consulta anterior como de otra importancia, porque se estaban refiriendo a la parte errada de Don. Pero Don omitió, obviamente, esa parte y dice: no, la pregunta lo que me interesaba hacer era cómo las disciplinas de la personalidad alimentan el centro de energía del rayo índigo y afectan el poder del mago blanco. Entonces, hay dos partes de esa pregunta, una correcta hay una pregunta y hay una incorrección dentro de la exposición anterior de Don, al decir que por el trabajo del rayo índigo se desbloquean. Eso ya lo hablé. Ahora es cómo afecta el trabajo del rayo índigo al mago blanco, que de nuevo no es un mago blanco vestido. Eso el mago blanco se refiere simplemente a la actividad de poder procesar catalizador para una experiencia que trascienda tu ser, mente arquetípica ahí. Y eso es cambios en la conciencia a voluntad, porque se hace adrede. Estoy consciente de los cambios que estoy haciendo, estoy viendo. Y hay un mecanismo por el cual esto ocurre en mi proceso con el camino directo, cuando lo explique en las conclusiones. Ok, ahora, ¿qué dicen? El rayo índigo es el rayo del adepto. Gran parte de la respuesta que buscas está en esta oración. ¿Cómo podemos interpretar eso? O sea, si gran parte de la respuesta que buscamos está en esa oración, ¿cómo podemos interpretar el hecho de que el rayo índigo es el rayo del adepto? Bueno, primero que si el rayo índigo es el rayo de algo, entonces todo lo que esto representa tiene que ser lo que es el rayo índigo. Vamos a estudiarlo. Tomen nota de esto, importantísimo. Como ustedes saben, Ra no se refiere a las entidades como personas. No se refiere, incluso complejamente cuerpo-espíritu es lo más cercano que pueden hacer, simplemente como una especie de ventana. ¿Sí? Es como decir que la ventana es la persona, o en este caso la persona que se está asomando. ¿Sí? Si tienes una casa, una de esas casas viejas con muchas ventanas, tú dices: la ventana es... No, hay una sola persona, o sea, una persona
que da miedo, que vive sola en una casa gigante, que se asoma por la ventana. Ok, me estoy desviando enormemente. Pero el complejo mente, cuerpo, espíritu es eso. Es simplemente una ventana por la cual el creador se ve a sí mismo. Y siempre se ve de una manera distinta. Esa es la idea, ¿no? Y por ende se siente como que, hey, yo soy Gabo y tú eres Perencejo, Mengano, fulano o fulana. Ahora, ¿qué es el adepto entonces en el lenguaje de Ra? El adepto es esa entidad, llamémoslo simplemente esto, una persona que ha pasado por iniciación. Es una persona que está en proceso de expansión. Ok. Si estamos de acuerdo ahí en que el adepto representa eso, el adepto no es cualquier persona. El adepto es, obviamente, el estudiante, el que está en proceso de expansión, una vez que ha reconocido quién es. En las pirámides, la primera recámara utilizada, al menos con usos eficaces, era el de iniciación. Ahora, ¿qué ocurría en la iniciación? El ser se desprendía de la coraza del yo egoico. Y lo que se revelaba era el ser absoluto. En Zen, por ejemplo, la iniciación, por así decirlo, es hasta que tú no sepas quién eres un idiota. Aquí no entras. No es que no entres. O sea, y no es un insulto. En Zen, aunque Zen se ha reconocido también por ser muy drástico y fuerte, ¿no? Pero eso es lo que esto significa. Primero, ¿quién eres? Luego, explora. Lo vemos en todas partes, ¿no? Entonces, el adepto es eso. El rayo índico es el rayo del adepto. Ahora, ¿qué significa el rayo índico? No dualidad. No hay polaridad. En pocas palabras, cuando yo utilizo el rayo índico, mejor dicho, cuando yo veo la realidad sin dualidad, estoy trabajando en el rayo del adepto. Cuando trabajo en la ley del uno, en pocas palabras, cuando yo veo que esto es uno solo, que aquí no hay división, y esto no es algo forzado. Gabo, ¿cómo hago para recitar un mantra entonces que me ayuda a eso? Eso no es así, no funciona de esa manera. El iniciado necesita corroborar en su experiencia que es uno con el todo. Si no lo puede hacer, va a seguir creando un teatro del ser, que es el ego. Gran parte de la respuesta que buscas está en esta oración. El rayo índico es el rayo del adepto. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos aquí en este párrafo? Ra dice, existe una identificación entre la cristalización de ese centro de energía, ¿okay? Una identification, dijeron en inglés, y es una idem, la raíz de la palabra idéntico, o sea, hay algo idéntico entre la cristalización de este centro de energía y la mejora del funcionamiento de la mente, cuerpo, espíritu, ¿okay? La mejora no es como que, ya casi estoy llegando ahí. No, ya pasaste por la iniciación, ya sabes quién eres. Y en la cristalización, que es el trabajo del adepto, lo que ocurre es que el funcionamiento mejora. En pocas palabras, tu aprecio de la realidad va ampliándose. Esto es, ustedes han visto a alguien que ha tenido un cambio, ¿verdad? Y notan como, no sé, Ram Dass me viene a la mente, que era persona occidental completamente y todo esto fantástico. Cualquier persona en realidad, cualquiera de nosotros en sí, que hayamos tenido algún tipo de iniciación y que empecemos a ver esto, hemos visto los cambios. Esos cambios son algo natural que ocurre. Tú no hiciste absolutamente nada. Es algo con lo que despiertas, ¿sí? Entonces, la cristalización de ese centro de energía y la mejora del funcionamiento de la mente, cuerpo, espíritu, a medida que comienza a trascender, cada frase es increíble. Ok,
la identificación o la identidad de idéntico, el paralelo entre la cristalización del centro de energía, el rayo índigo, y la mejora del funcionamiento del ser, del complejo mente, cuerpo, espíritu, funciona a medida que comienza a trascender el equilibrio del espacio-tiempo. Trascender el equilibrio del espacio-tiempo es esto, porque estamos acostumbrados a lo físico, la ilusión, y a entrar en los reinos combinados, repito, a entrar en los reinos combinados de espacio-tiempo y tiempo-espacio. A esto en el camino directo lo llamamos el colapso de la dualidad. O lo que yo le llamo en mi enseñanza el colapso de la dualidad. Repito, comienza a trascender el equilibrio del espacio-tiempo, que es esto, rayos, chakras inferiores, los primeros tres, ¿sí? Y a entrar en los reinos combinados de espacio-tiempo y tiempo-espacio. Balance entre amor y sabiduría, lo cual es el trabajo del rayo índigo. El reconocimiento de que todo es uno, no hay división. Y no importa donde tú estés en ese espectro, donde tú decidas quedarte, ahí estás en tu limitación. Como sigo escuchando esto de la dualidad, como que si fuera un estudio. Yo la verdad es que no sé quién dice que la dualidad debe estudiarse, pero por alguna razón lo están haciendo y está bien. Pero yo lo que digo es que si tenemos la herramienta ya de inmediato, como Jesús, Bodhidharma, como Buda, todos nos dieron, está ahí. Véanla. No. Primero 800 yogas. Ok. Dale. Llénate de conocimiento. Eventualmente vas a tener que dejarlo. Eso es todo. Pegarle a la sombra. Tácata. Esta sombra, Gabo, pero es que mira, cada vez que le doy a la sombra se mueve. Se está moviendo tu brazo porque está dándolo. Es hermoso todo esto. Pero está bien. Está sustancioso este momento de despertar. Increíble. Ok, entonces ya hay suficiente aquí. Voy a cubrir una más porque así lo dejé en inglés y no puedo dejar una más aquí. Pregunta 9, Don dice: déjame ver si tengo aquí una opinión equivocada sobre el efecto de las disciplinas de la personalidad. Estaba asumiendo que una disciplina de la personalidad para, digamos, tener una actitud equilibrada hacia una sola entidad semejante limpiaría y equilibraría adecuadamente hasta cierto punto el centro de energía del rayo naranja. ¿Es esto correcto? Raleigh dice: no podemos decir que hablas incorrectamente, sino simplemente de manera menos completa. La personalidad disciplinada, cuando se enfrenta a otro yo, tiene todos los centros equilibrados de acuerdo con su equilibrio único. Así, el otro yo se mira en un espejo viéndose a sí mismo. Hermoso. Sí, llegué cerquita a lo que es la disciplina de personalidad explicadas por Ra, pero lo vamos a dejar para la próxima. Ok, entonces, ¿qué dice Don en esta última pregunta? Dice que la disciplina de la personalidad, o una manera de ver la disciplina de la personalidad en acción, es tener una actitud equilibrada hacia otra persona, ¿ok? Y eso representaría un centro energético naranja desbloqueado. De nuevo, puedo entender por qué Raleigh dice que no es que sea incorrecto, sino que es incompleto. Porque la disciplina de la personalidad no precisamente, o sea, eso es un aspecto. Es un aspecto de la disciplina de la personalidad. Así como hablé de los aspectos de polaridad masculino-femenino en el tarot, estos son aspectos también de la disciplina de la personalidad. De ver a otro yo de manera equilibrada. ¿Okay? Esto lo voy a explicar en la conclusión con mi método del camino directo. No podemos decir que hablas incorrectamente. Okay. La personalidad disciplinada, cuando se enfrenta cuando se encuentra con otro yo, tiene todos los centros equilibrados de acuerdo con su equilibrio único. Así, el otro yo se mira en un espejo viéndose a sí mismo.
La parte incompleta de Don es que dice únicamente que esa es la aplicación de la disciplina en la personalidad, o sea, que te encuentras con otro yo de manera equilibrada. No es nada más eso, sino que la disciplina o la personalidad disciplinada tiene todos los centros equilibrados de acuerdo con su equilibrio único. Esto es importante, porque no hay receta para que tú tengas tus centros energéticos equilibrados de una manera específica. Por ende, nadie puede decirte, y aquí es donde viene la imposibilidad de que alguien te pregunte, o tú puedes preguntarle a alguien, ¿cómo hago para yo estar balanceado? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Más bien lo que puedo ver es cuáles son tus desbalances. ¿Por qué tú dices, y esto es lo que realmente se hace en cualquier trabajo como el que yo hago con las personas, es ver, ok, cuéntame qué es lo que yo digo de manera jocosa, pero es la verdad. Yo estoy aquí viéndote perfecta. Eres de manera perfecta. Pero tú vas aquí a argumentarme que no, que tienes problemas. ¿Ok? Así que, en esencia, tú vienes aquí a decirme que tú no eres perfecto. Y sí, ya me dijeron por ahí, no, eso, Gabo, eso es escapismo espiritual, decirle a otra persona que es perfecto. Ok, hay personas que les gusta que le digan, no, eres imperfecto y tienes que hacer todo esto. Y les encanta, son masoquistas, les gusta. Está bien, eso no es mi método. Porque no es lo que yo veo. Yo no utilizo un libro que dice, aquí está la receta, dice que hay que hacer todo esto, Gabo. No. Mi receta es lo que yo vivo, mi propia experiencia. Es lo único que tengo para dar. Por ende, es limitada, ¿cierto? Y si hay gente que no le gusta porque quieren pasar por el molino y ganarse esa medalla de oro, dale. O sea, está bien. Pero eso es lo que yo hago. Y mi manera, en realidad, es eso, es poder mostrarte lo que no estás viendo. Entonces hay cosas de ti que tú no quieres ver porque no me quiero enfrentar con eso, Gabo. Ah, bueno, eso es otra historia. No quiero aceptar el hecho de que si yo soy arrogante está bien. Una persona que me dijo que él no era amoroso como toda su familia. Todo el mundo hacía caridades y cosas así, él no lo era. Ahí vienen los gurúes de imperfección a decir, no, claro, porque es que tú tienes que hacer esto para mejorar tus chakras y hacer esto y lo otro, y tienes que hacer estos mantras y medita en la mañana y en la noche cuando hagas esto, te dan toda la receta. Porque, claro, tú confesaste que no, que tú no tienes caridad con las demás personas. Mi respuesta es, ¿por qué te parece que eso es así? Porque ahí es donde está el problema. Es muy sutil, es extremadamente sutil. ¿Cómo nos engañamos a nosotros mismos para decir, es que aquellos son mejores que yo? O es que yo soy mejor que aquellos. Y yo veo eso. No es un poder, no es nada, es obvio, para mí es obvio. No es, no canalizo a Ra, Quo, nadie, o sea, no canalizo a nadie. Cuando yo busco en mi mente no encuentro a nadie, solamente me encuentro a mí mismo. Honestamente, no lo digo de manera poética. Y eso quizá me permite ver, mira, las cosas demasiado simples, demasiado básicas, no tengo complejidades en mi método de enseñanza. Y todo esto en realidad es una manera filosófica de poder hablar de la realidad, pero no expresa absolutamente nada de lo que realmente es. Por eso lo he dicho una y otra vez. No es necesario estudiarse toda la ley. La ley del uno es extenso. No hay más material para estudiarlo. ¿Para qué? ¿Qué buscas? La pregunta es ¿qué buscas ahí? Cuando a Ramana Maharshi le preguntaban, maestro, ¿y quién era yo en otra vida? Maharshi le decía, ¿quién está haciendo la pregunta? Investiga ahí es donde está la respuesta. ¿Quién está haciendo la pregunta? Oh, no, yo no quiero investigar eso, yo quiero saber, porque me fascina saber quién era en otra vida. Ok, eso es otra historia. Ponte que era Napoleón Bonaparte, o eras Cleopatra, o era, no sé, Akhenaten, o alguien en la Atlántida. ¿Qué importa? ¿Por qué? ¿Qué te hace sentir? Es lo que yo le he preguntado a muchas personas. Vamos a decir que voy a hacer una regresión y todo eso. ¿Qué te hace sentir? ¿Qué importa? ¿Qué te eleva en ti? Presta atención a esa parte que se siente así todo.
inflado y orgulloso. Yo era un faraón. Yo era una sacerdotisa. Por eso es que ahora estudio la ley del uno. Ok, chévere. Aplausos. Medalla. Al final todo eso es materia para el ego. No, lo importante es eso. Entonces, la disciplina de la personalidad lo que hace es, una vez más, de acuerdo con su equilibrio único, presenta centros energéticos balanceados. Donde, ¿qué significa tener los centros energéticos balanceados? Los inferiores es simplemente que no tienes ningún complejo de personalidad, ni que te quieres controlar al mundo, ni que quieres decirle a otras personas qué hacer, ni tienes temor a la muerte, etc. Todo ese desbarajuste inicial por el cual pasamos. Porque, en pocas palabras, te crees un ser separado. Para simplificar, que es lo que a mí me gusta. De hecho, conclusiones, porque aquí vamos a finalizar. Para balancear, ¿okay? Hemos hablado de la mente arquetípica, que es el estudio de la mente, y también de lo que es la disciplina de la personalidad, lo cual vamos a expandir mucho más en el próximo video. El primer equilibrio necesario, como lo explican en la ley del 1, es el de los centros energéticos inferiores. Rojo, naranja y amarillo. ¿Qué representan? La sensación de separación. En pocas palabras, el ser separado. Mientras exista una partícula de ser separado, vas a tener que seguir balanceándolo, porque todavía sientes eso. Y una de las cosas que más me fascina encontrar, sobre todo porque sé que lo puedo aliviar para las personas que quieran escuchar, por supuesto, es que no se tiene una buena definición de lo que es el ego. Mi mente es el ego. No, no lo es. El ego es lo que yo soy aquí en tercera densidad. No, no lo es. Nada de esto. No lo es. Mientras eso no se defina, no podemos. ¿Cómo vamos a deshacernos de la ilusión del ego cuando ni siquiera sabemos qué es? Entonces, este es el primer paso. ¿Quién eres? Eso va a desbloquear tus centros energéticos inferiores. No es un desbloqueo así como un que ocurre. Es una realización de momento y dice, ¡ah! No, en serio, Satori. Y en ese momento dice, no, claro, bueno. Luego viene el trabajo, que es lo que yo comento, obviamente, porque el camino directo, una vez más, lo he dicho una y otra vez y lo seguiré diciendo, no es una píldora mágica. Es simplemente ese momento de ajá. Y ahora, ¿cómo utilizas eso tú? Depende de tu disciplina, de la personalidad. De qué tanto quieras verlo, ¿no? Pero entonces, ese equilibrio primero viene de ahí. El balance consecuente es el del amor y sabiduría que naturalmente fluye. En pocas palabras, al despertar del ser separado, se empieza a desbordar una especie de éxtasis que llamamos amor incondicional, que también es reconocido en ese momento de saber quién eres, de reconocer quién realmente eres. Y la sabiduría es el proceso de poder organizar ese amor, de poder empaquetarlo de una manera que sea útil para otros. Eso es y este trabajo cristaliza el rayo índigo. Entonces, esa es la disciplina de la personalidad. Un constante reconocimiento de todo este movimiento energético. ¿Dónde tengo todavía una sensación de ego que me está comprimiendo? ¿Cómo siento esto nuevo, este nuevo precio de la vida? No lo puedo explicar porque esto es algo completamente individual y es una belleza de ver en las personas cuando lo hago con cada quien. Es increíble ver la transformación que las personas tienen con este proceso. Y por eso es que, miren, yo puedo agarrar y hacer un curso masivo de la ley del 1, el cual jamás haré, creo, porque no me parece, no me parece que sea útil. ¿Para qué? Para hablar de toda esta metafísica compleja. ¿Con qué propósito? Esto es un estudio. Y es un estudio que se disfruta cuando has despertado, cuando has reconocido que no eres ese ser separado, que eres el universo.
más allá de la inspiración poética que encontramos en Instagram todos los días. Tú eres el universo, tú eres la luz, tú eres... Nada. Reconócelo en ti, vívelo a diario. Y desde ahí tú puedes explorar lo que tú quieras, lo que sea. Todo se va a abrir. De lo contrario, sigue pasando esto que Ra ha mencionado muchas veces, de que tratar de trabajar en el rayo índigo, aquí, porque es que desperté el tercer ojo, cabo, y ahora estoy rodeado de cristales y vivo en la naturaleza y me separo de esta Matrix, porque tú sabes que la Matrix no me funciona, tú sabes, ser muy espiritual que soy, y todo esto, o sea, ¿para qué? Presta atención a lo que está ocurriendo ahí. Hay unas pequeñas identidades que están siendo muy infladas, porque cuando no has reconocido al ser separado y despierta el rayo índigo, el ser separado dice, soy eso, wow, mírame aquí. Y eso va a causar mayores distorsiones. Como he encontrado personas que me dicen, Gabo, yo no entiendo por qué estoy tan mal en este proceso. Y es precisamente porque se siguen identificando con el proceso. No funciona de esa manera. No puedes identificarte con el proceso. Eso es ego. Ahora, por otro punto, que quería mencionar, como manera de que no se puede utilizar un centro energético para aliviar otro, para desbloquear otro. Imagínense que existe... es que yo tengo... como el ejemplo de esta persona que me decía que él no era como los otros, ¿no? Los demás eran mejor, por alguna razón. Sí, muchas personas siempre dicen eso al final. Otros son mejores que yo. Y la pregunta es, ok, vas a darle amor. Voy a utilizar mi corazón para tratar eso. Solamente dándole amor se va. Esto es una de esas aplicaciones New Age con respecto a que así, ¿no? Porque tú le das amor a todo y todo está bien. O sea, tú no le puedes dar amor cuando ya lo es. Si puedes reconocer que es amor, no tienes nada que darle amor. A eso se refieren poéticamente con darle amor. Sencillo. O sea, no puedes utilizar otro centro energético. Tienes que bajar a ver cuál es tu sensación de inferioridad. Ve a ver cuál es la sensación de inferioridad. Explóralo. Llénate de eso. Aprovéchalo. Eres tú. Ve su contraste, etc. Pero bueno, no es mi intención hacer una explicación profunda de todo esto. Simplemente demostrar lo que Ra dice aquí, que no se puede utilizar otro centro energético para desbloquear otro. Y ciertamente el rayo índigo, que es como... Noto de manera muy cómica, a mí me encanta ver esto, cómo existe el rayo índigo queriendo ser utilizado para eliminar el ego. Abran Instagram en cualquiera de sus cuentas favoritas y van a ver todo eso. Siempre existe algo muy, muy curioso en cómo la gente expresa, sobre todo con la ley de manifestación. Ay, por Dios, cómo se ha prostituido eso. Y todavía la gente se pregunta, ¿por qué no me funciona? Pero bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Gracias por acompañarme esta hora y media. Ya ven por qué ni siquiera llegué a las disciplinas de la personalidad. Hablé de mi curso del Camino Directo. La descripción está por si estás interesado. Si estás interesado, anda a verlo, visitarlo. No tengo más nada que decir, sino que estés pendiente de las cosas que estoy haciendo. Estoy un poco involucrado con mis diferentes proyectos que siempre estoy haciendo. Para eso tienes que suscribirte simplemente a mi lista de correos, que es donde normalmente anuncio mis eventos. Sobre todo los periódicos, seminarios, cualquier otro tipo de cosas abiertos y cualquier otro tipo de taller que pueda estar haciendo. Gracias una vez más. Se te aprecia, mi querido otro yo. Y nos vemos en la segunda parte de la sesión 74.